compartir. Bien. Díganme, ¿pueden ver la presentación? Sí, profesor. Profesor. Ok. Muy bien, vamos a comenzar, ¿ya? Esta parte del desarrollo... Sí, dígame, señorita. Señorita, ¿algo iba a preguntar? No, profesor, disculpe. Ya. Esta parte del desarrollo del curso creo que ya lo tocamos en otro curso, o desea que lo repita. No. Que lo repite, profesor. Muy bien, ok. El desarrollo del curso se compone de 5 partes, tal como ustedes pueden ver. En primer lugar, la composición del curso, ¿sí? La composición del curso se compone de 4 unidades. Cada unidad está o tiene una duración de aproximadamente un mes, ¿sí? 4 semanas, una clase por semana, que hacen un total de 16 clases. Es decir, el alumno va a recibir 16 clases durante los 4 meses que dura el curso. Hay 4 exámenes de unidad, uno por cada unidad, que se toma a la semana siguiente de acabar las clases de esa unidad. Es decir, el primer examen se tomará después de la quinta semana, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta semana, y en la quinta semana ustedes tendrán pie de rendir su examen de unidad. De la misma manera, existen otros tipos de evaluaciones por unidad, llámense pasitos, trabajos individuales, trabajos grupales, ¿sí? Que componen la nota de la unidad. El punto número 2 nos menciona las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar. Plataforma Canvas, específicamente WhatsApp, correo electrónico y momentáneamente formularios de Google para hacer las tareas y cualquier otra actividad. El punto número 3 nos habla de la asistencia, ¿sí? La asistencia no debe tener más de un 30% de inasistencias. Es decir, si son 16 unidades, el 30% equivale a 4.8, redondeado a 5. Quiere decir que el alumno que tenga 5 o más faltas es inhabilitado del curso. Y recordarles también que toda justificación para marcarle la asistencia se tiene que tramitar en dirección académica. No hay nada de que yo le envíe un mensajito a mi profesor, no puedo entrar porque la uña se me rompió. No. Ustedes me avisan, perfecto, yo les pongo la anotación y después tienen que demostrarme cuál fue el motivo mediante un comunicado de dirección académica que verifica la certeza de la emergencia. El punto número 4 habla de los criterios de evaluación. La evaluación va de 0 a 20. Se debe aprobar con un mínimo de 13 y el medio punto favorece al alumno. Es decir, alumno que obtiene 12.5 se redondea a 13. Para poder aprobar una unidad, el alumno como mínimo debe sacar 50 puntos en la suma de sus 4 unidades. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ninguna, profesor. Bien. El punto número 5 nos habla de las intervenciones orales. Quiere decir que hay intervenciones orales calificadas donde el docente puede sumar puntos extras a los alumnos. Y además, les recuerdo que toda tarea que deje el docente es obligatoria, ¿sí? Es obligatoria. Si un alumno no me presenta una tarea, lamentablemente su nota en esa tarea será 0. Será 0. Bien, ¿alguna pregunta? No. Muy bien. Vamos a continuar entonces.
El autor recomendado para la información que vamos a ver en el curso de Políticas Nacionales es básicamente la página del Ministerio de Salud, específicamente la página de la DGMIT, www.dgmit.minsa.gov.pe. Ahí ustedes pueden encontrar las distintas leyes, reglamentos y normas que componen el curso, más al detalle. En las diapositivas que vamos a ver a continuación, hay un resumen de estas leyes, pero si ustedes quisieran profundizar, tienen la página de la DGMIT para poder profundizar estos conocimientos. Vamos a empezar entonces con el primer tema. Acá tienen ustedes una noticia de básicamente una noticia de interés nacional. MINSA, que es en las iniciales del Ministerio de Salud, declarará en alerta roja el sistema de salud para garantizar atención de emergencias. Entonces, ustedes recordarán que en pandemia hemos tenido muchas urgencias, muchas emergencias debido a COVID-19. ¿Qué tipo de insumos son los que más faltaban? El oxígeno, profesor. Muy bien, ¿qué más? Las camas UCI. Las cámaras. Los ventiladores mecánicos. Perfecto. Entonces ustedes sabían Personal médico. personal calificado también. Entonces, Medicamentos. medicamentos variados. Entonces vean ustedes que había una gran necesidad de una serie de elementos. La exonaparina. Sí, así es. Hay una serie de elementos que faltaban para estos casos de emergencia. A ver, por favor, háganme un servicio. Cada vez que intervengan, terminen de intervenir, apaguen su micro, por favor, para poder avanzar. Y si no, no avanzamos. Por favor. Bien. Entonces, ven ustedes que hay una serie de elementos que eran indispensables y necesarios para estas alertas o estas emergencias. Pero aquí hay una palabrita que de repente nosotros obviamos y se las voy a resaltar. Sistema de salud. Sistema de salud. ¿Qué entienden ustedes por un sistema de salud? El proceso. ¿Cómo dijo? Acabo de subrayar una palabra que se llama sistema de salud. Les estoy preguntando. Infraestructuras sanitarias. Bien. ¿Pero qué cosa es un sistema de salud? Asistencia Es un grupo de personas que se encargan por velar por la salud de la población. Es un ordenamiento, un proceso. Es una organización y el método que provee. Bien. ¿Tienen más o ¿Se menos? refiere a todo equipo de salud que existe en el país? Oye, les voy a poner un ejemplo para que ustedes me vayan entendiendo. ¿Ya pueden apagar sus micros, por favor? Bien. ¿Ustedes conocen lo que es el sistema circulatorio? Claro. Sí. Así es. ¿De qué se compone el sistema circulatorio? Todo lo que es sangre. El corazón. ¿Qué más? Venas, las arterias. ¿Y cuáles son sus funciones? El corazón de bombear la sangre. Llevar oxígeno. Llevar oxígeno. Nada más, solamente llevar oxígeno. ¿Hay alguna otra función? Llevar los nutrientes también. Ya. Entonces, vean ustedes, a ver, ahora sí apaguen sus micros. Vean ustedes que cuando hablamos del sistema circulatorio, hablamos de una serie de elementos, ¿no? Hablamos del corazón, hablamos de las arterias, hablamos de las venas, hablamos de los capilares y hablamos también de la sangre. Adicional a eso, hablamos de que trabaja mucho en relación con los pulmones. ¿Sí? ¿Es correcto lo que les estoy diciendo?
Sí, Sí, profesor. profesor. Ok. Entonces, tienen una serie de elementos y además tenemos una serie de funciones. El corazón y todo el sistema circulatorio se encarga de dos funciones principales. La primera función es llevar el oxígeno y los nutrientes a todas las células del organismo. ¿Sí? Y la segunda función importante es eliminar el CO2 que está contenido en las células, llevarlos al pulmón para que nosotros lo eliminemos mediante la respiración. ¿Sí? ¿Es correcto lo que les acabo de decir? Sí, Sí, profesor. sí, profesor. Entonces, ustedes en el sistema circulatorio tienen una serie de elementos que cumplen una función. ¿Cuál sería el órgano más importante en el sistema circulatorio? El corazón. El El corazón. corazón. Obviamente el corazón. A ver, tu micro. Ya. Y obviamente cada elemento, cada órgano cumple sus propias funciones. Pero todos trabajan en conjunto. ¿Sí? Todos trabajan en conjunto. ¿Para qué? Para que el organismo no se muera. Entonces, ven ustedes que en el caso del sistema circulatorio tienen una serie de elementos que cumplen funciones y que tienen una función, una finalidad, que es los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo y eliminar el CO2 de la sangre. De la misma manera, cuando hablamos de un sistema de salud, hablamos de una serie de elementos. Hablamos de locales, hablamos de recursos, hablamos de personas y hablamos de leyes. Todos ellos son una serie de elementos cuya finalidad, ¿cuál es? Velar por la bienestar Salud, de la velar salud. por la salud. Así es, velar por la salud de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió qué cosa es un sistema de salud? Sí, profesor. Es una serie de elementos que Ah, componen. Mm. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Muy bien. Recuerden ustedes también, y esto no me van a dejar mentir, que cuando ustedes van a un servicio de salud, los servicios de salud funcionan bien o funcionan mal. Funcionan mal, profesor. Mal. Podrían, Funciona. incluso dirían ustedes pésimo. ¿Sí? ¿Es correcto? Hay mucha deficiencia. Sí. Así es. ¿A qué creen que se deba esa deficiencia? Puede A ser las malas autoridades. equipos médicos también. Bien. Entonces, hay que entender que el sistema de salud del Perú tiene una estructura muy compleja. Muy compleja. Vamos a ver en la siguiente diapositiva para que ustedes entiendan cómo se compone el sistema de salud en el país. Para que ustedes vean que por ser un sistema complejo tiene muchos errores. Vean ustedes, este gráfico es la estructura del sistema de salud del Perú. ¿Sí? Y se los voy a explicar paso a paso para que ustedes me sigan y entiendan por qué es así y por qué es tan enredado la salud en el país. En primer lugar, existen dos sectores. El sistema de salud de Perú se divide en dos sectores muy grandes. Por un lado, el sector público, donde tenemos a todos los hospitales del Ministerio de Salud. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? De la misma manera, tenemos un segundo sector que es el sector privado, que no pertenece al Estado peruano y los dueños son particulares. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda?
¿En todos los casos los del sector privado son de dueños extranjeros? Existen regímenes que son mitad y mitad, que ya lo vamos a explicar. Sí, lo vamos a explicar. Bien. Profesor, Dígame. profesor, disculpe, entonces el sector privado está totalmente desligado con lo que es el Ministerio de Salud. Claro, el sector privado no tiene nada que ver con el sector Ministerio de Salud, pero sí tiene que regirse a sus reglamentos. ¿Sí? Es decir, porque yo pongo una clínica privada, entonces yo voy a poner mis propias condiciones. No, hay unos reglamentos que todas las clínicas privadas deben seguir. Porque ustedes más adelante van a ver que la rectoría, la cabeza de todo el Ministerio de Salud en el país, perdón, la cabeza de todo el sector salud en el país es el Ministerio de Salud. Y ante el Ministerio de Salud, todas las personas que están involucradas en el sector salud tienen que rendir cuentas. Por ejemplo, una farmacia y una botica podrán hacer lo que quieran. No. No, profesor. ¿Podrán vender productos de contrabando? No, No, tampoco. profesor. ¿Podrán vender productos adulterados o vencidos? Tampoco. No. No, Así porque es. les cae la DGBIT. Así es. Hay un reglamento que prohíbe la venta de ese tipo de productos. ¿Y quién pone las reglas? ¿El Estado? El Ministerio de Salud por intermedio de la DGMIT. ¿Sí? El MINSA. El MINSA por intermedio de la DGMIT. Entonces ven ustedes que por mucho que una farmacia sea de capital privado, tiene que regirse a las leyes del Ministerio de Salud. Profesor, Sí. entonces el Ministerio de Salud es un sector público que prácticamente corresponde ahí. El Ministerio de Salud, lo que estamos viendo es que tiene establecimientos de atención, porque estamos viendo sistemas de atención de salud. ¿Sí me dejo entender? Cuando yo les hablo a ustedes del sector público, estoy refiriéndome a establecimientos de salud que pertenecen al Estado. Y cuando les hablo de sector privado en el sistema de salud, les estoy diciendo establecimientos de salud que pertenecen a particulares. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Ahora bien, estos dos sectores que cada uno de ellos tiene su propia estructura, tiene sus propias políticas, tiene sus propios colores, tiene también su propia infraestructura, ¿no? Necesitan, en primer lugar, recibir dinero, porque sin dinero, ni los hospitales públicos ni las clínicas privadas pueden funcionar. ¿Es correcto? Sí, profesor, es correcto. Sí. Entonces, primer punto que debemos saber es de dónde reciben este dinero. En el caso de los hospitales o instituciones del sector público, en primer lugar reciben dinero del gobierno. ¿Sí? Reciben lo que se le llama las famosas partidas para poder cumplir con sus funciones. El Estado peruano a los hospitales del sector público les da determinada cantidad de dinero anual para que ellos puedan gestionar y realizar todas las funciones que necesitan. ¿Hasta ahí es correcto, chicos? Sí, profesor. De la misma manera, las personas particulares, es decir, los hogares, las personas que se van a atender a un hospital, también contribuyen con dinero para estos hospitales. ¿Cómo contribuyen? ¿De qué manera contribuyen las personas particulares? Pagando. Pagando su consulta. Muy bien, pagando su consulta. ¿Qué más? ¿Comprando la medicina? Comprando sus medicinas. Y recuerden también que todos contribuimos pagando nuestros impuestos. Los impuestos. A ver, su micro, por favor. Bien. De la misma manera, los hospitales del Estado reciben contribuciones de otros países. Reciben donaciones de otros países. ¿Sí?
Habrán escuchado de repente ustedes noticias como el gobierno de China regaló al gobierno de Perú 25 camas UCI, ¿sí? O el gobierno de Estados Unidos ha regalado 100.000 vacunas Pfizer para Perú. Se reciben también algunas donaciones. Bien, estas tres fuentes son las que recibe el sector público para poder funcionar. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? No, profesor, se entiende. ¿No? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, vayamos. Profesor, disculpe, profesor, en cuanto a las fuentes que nos está hablando, no para el sector público, el gobierno, a ver, usted nos dijo que es el dinero que aporta para el sector público, ¿no? Las contribuciones gubernamentales son las donaciones, vendrían a ser que se hacen de otros países. Así es. Ya, y los hogares, ¿de qué manera el sector público a través? Perfecto. Imagine que usted se va a una consulta en un hospital del estado y le dicen, tienes que venir a la farmacia y comprar tal y tal producto. ¿Te lo regalan o tú vas y lo pagas? Se tiene que pagar. Se tiene que pagar. Entonces, ¿ese dinero también suma para sus recursos o no suma? Sí, Sí, toma. también. De la misma manera, cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿colaboramos con nuestro estado o no? Sí, Sí, profesor. también. Así es, profesor. Así es. Entonces, ¿se quedó claro entonces la contribución de los hogares o de las personas en general? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Vamos al otro lado, el sector privado. ¿Sí? El sector privado, de alguna u otra manera, también recibe dinero del gobierno. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de e-salud. Sí, profesor. Sí, El seguro social recibe dinero, así como reciben también la policía militar y también como reciben los miembros de las fuerzas policiales. Parte de ese dinero lo reciben del Estado. ¿Hasta ahí está claro? sí, De la misma manera, el sector privado recibe dinero de las personas particulares. Cada persona que va a una consulta particular fomenta el crecimiento del sector privado. Si yo me voy a una clínica y pago mi consulta porque tengo dinero, además compro esa medicina en una clínica particular, contribuyo al sector privado. También contribuyen los empleadores. Recuerden ustedes que cuando un trabajador está en planilla, el empleador, es decir, el dueño del negocio que le descuenta a su trabajador, debe depositar ese dinero a las cuentas del Estado para que se puedan realizar las atenciones, sobre todo en e-salud. ¿Sí? En e-salud. Todos los que hemos trabajado o trabajamos, recibimos todos los meses un descuento de seguridad social, que equivale aproximadamente al 9%. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, profesor, disculpe, ¿usted cree Profesor. que lo que es hogares de privados? Por supuesto. Cuando hablamos de privados, hablamos de todas aquellas personas que se atienden en clínicas privadas. Ya, en lo que corresponde a hogares, ¿cómo contribuye? Cuando usted va a la clínica San Pablo y se va a pagar una consulta para que la atiendan, ¿sí? Y paga su medicina, ¿contribuye o no contribuye? Sí, Ah, ya. Profesor, entonces vendría a ser casi lo mismo que de hogares en público, ¿no? La misma función, porque en hogares del servicio público también contribuimos pagando. También, es correcto, también. Es lo mismo. Simplemente lo que les estoy diciendo es ejemplos de que las personas particulares contribuyen en un lado y contribuyen en el otro. ¿Sí? Les estoy El profesor había dicho que el sector privado corresponde al e-salud. Así es. Hace rato su compañera preguntó y me dijo que
¿Solamente los privados colaboran? No. En el caso de e-salud, y específicamente de salud, Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa, parte viene de las personas y parte viene del Estado. Porque al soldado, ¿sí?, al miembro de las Fuerzas Armadas y Policiales, también se les hace un descuento. Así como en e-salud se les hace un descuento para la atención en e-salud, al policía y al militar también se les descuenta en su sueldo para que ellos puedan atenderse en los policlínicos del Estado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Es correcto todo, chicos? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Por último, los privados, las empresas privadas de salud, también reciben cooperación no gubernamental. No reciben de los estados, pero sí reciben de personas del extranjero. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de las famosas ONG? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí. Sí, profesor. Así es. Las ONG son empresas sin fines de lucro, son organismos no gubernamentales que se asocian con capital privado y brindan servicios de salud gratuitos. Por ejemplo, ustedes han escuchado que todos los años vienen médicos del extranjero, específicamente de Estados Unidos, a operar labio leporino. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, en campañas que realizan. Así es. ¿Pertenecen esos médicos al Estado peruano? No, No, profe. profesor, no. El, el Estado peruano no les da ni un sol, pero ellos cumplen la meta de operar a pacientes que tienen labio leporino. Dan un servicio de salud y no cobran ni un sol, porque hay empresas o instituciones no gubernamentales que solventan esos gastos. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profesor, una de ellas podría ser el Club de Leones. También el Club de Leones, Cáritas, ¿sí? Hay muchos ejemplos de empresas que brindan este servicio sin fines de lucro. Muy bien. Entonces, ya entendimos que hay un sector público, ya entendimos que hay un sector privado, hay colaboraciones de distintos elementos y también, si ustedes se dan cuenta, hay un detalle que de repente ustedes no conocen. ¿Han escuchado el término EPS o seguros privados? No. Sí. Bien, el Rotary Club me pone caso compañera, es correcto. Las EPS o empresas prestadoras de servicios de salud son seguros particulares que toman aquellas personas que a pesar de estar en el seguro social, no les gusta ir a atenderse en el seguro social. Y más les gusta atenderse en clínicas privadas. Pero para tener un seguro particular hay que pagar determinada cantidad de dinero. Es un seguro particular que se paga adicional al descuento del seguro social. Y le permite a la persona poder atenderse en locales o instituciones privadas, en clínicas privadas. ¿Sí? Es un intermedio entre la atención pública en un consultorio y e-salud. ¿Quedó claro este ejemplo de que es una EPS? Sí, profesor. Muy bien. Y por último, ustedes también habrán visto que en el sector público, existe un tipo de atención que se llama seguro integral de salud. ¿Sí? El Seguro, CIS. el famoso CIS. El famoso CIS. Entonces ya ven, ustedes pueden ver diferenciar sector público, sector privado y cuáles son los integrantes de uno e integrantes del otro. La siguiente punto que ustedes deben saber es qué tipo de
atenciones o qué población es la que se va a atender con uno o con otro. ¿Sí? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Qué tipo de población se va a atender en el sector público y qué tipo de población se va a atender en el sector privado? Por ejemplo, en el sector público está dirigido para población pobre y población que no tiene un seguro. Por el lado derecho, por el lado del sector privado, ¿sí? Por el lado del sector privado, las atenciones están enfocadas a los militares, a los policías y sus familias, a todos los trabajadores que están en planilla, a la población que tiene dinero para poder atenderse, y las ONGs atienden a aquellas personas que no tienen capacidad de pago. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, una consulta. ¿Y los seguros que te ofrecen oncológicos, a dónde pertenecen? ¿A Aquí- privado? Acá están, seguros privados. Sí, A seguros privados. A seguros, obviamente, son seguros privados. No son del Estado, son de Son esos que particulares. te llaman por teléfono y te ofrecen seguros oncológicos, ¿verdad? Seguros oncológicos, así es correcto. Seguro Pacífico también, profesor. ¿Perdón? El Seguro Pacífico. Claro, Pacífico, Mafre, RIMAC, etcétera. Hay muchas empresas que ofrecen este tipo de seguros Profesor, privados. Dígame. usted está hablando sobre el CIS, que nos dice que el usuario, no, población pobre y no asegurada. Anteriormente, al menos acá en Laredo, se ha visto casos de que se iban a inscribir, pero no lograban inscribirlos porque no estaban, según en el censo, que pertenecen a, o sea, a una población pobre, pero no contaban con ningún seguro ni tampoco tenían dinero. Por ejemplo, le hablo acá de una vecina que tiene diabetes y hasta el momento no logra inscribirse en el CIS. Bien. ¿Esta vecina que tú mencionas tiene alguna propiedad a su nombre? No, nada, profesor, y es madre soltera, sino que ya, pues sus hijos ya están grandes, ya mayores de edad. Perfecto. Entonces es muy probable que la denominación de su estrato socioeconómico esté mal calculada. Lo que ella tiene que hacer es presentar un documento pidiendo la rectificación y que la incluyan en el CIS. Ojo, si ella tiene salud, jamás en la vida le van a dar CIS. Nunca ha tenido ningún tipo de seguro, lo que no sabes a dónde se tiene que acercar para que para que le hagan esa corrección que usted me hace mención. Ya, otra pregunta. ¿Alguno de sus familiares directos ha tenido seguro? Uno de sus hijos tiene salud. Ya, si tiene salud, es muy probable que su hijo la haya inscrito como dependiente. No, nada, ya han preguntado ya porque ella ahorita pues se le está complicando la diabetes y quiere asistencia médica. Perfecto. Y sí, pues si no logra, profesor, poderse inscribir. Sí, dígame. Profesor, si es que, o sea, si es que una madre tiene salud, tengo entendido que asegura a todos sus hijos, Así es. ¿verdad? Y si un hijo es el que Menores de trabaja edad. en plantilla, o sea, está en plantilla, o sea, en planilla, perdón, Sí, ¿también puede asegurar a sus familiares o no? por O sea, a su supuesto. madre. Familiares directos. Estamos hablando Ay, de, la persona que tiene el seguro es soltero, si no tiene compromisos, puede tranquilamente asegurar a sus padres. Y también a sus hermanos menores. ok. Así, profesor. Se refiere a las empresas privadas, por ejemplo, cuando uno trabaja en planilla, sí se puede hacer eso, porque hasta Y, donde hasta donde nosotros teníamos entendido, solo podías asegurar a tu hijo o a tu esposo. por eso te digo, si la persona que tiene seguro es soltero y tiene sus padres vivos que nunca ha tenido seguro, puede llenar la ficha y asegurar a sus padres. O puede asegurar también a sus hermanos menores. No hay ningún inconveniente en eso.
Que son solteros, dice. Así Sí, es, profesor, solteros. sí, de acuerdo a lo que usted está diciendo, porque eso es lo que, bueno, la señora me comenta, ¿no? Dice que su hijo es casado, tiene sus hijos, entonces el seguro de salud va brindado para la esposa y los hijos, y entonces por eso que ella acudió para que tenga el CIS, pero no la quisieron, no le quisieron dar el CIS. Bueno, ¿Y ella a dónde tiene, se tiene que acercar para que se haga esa corrección? En el caso que creo que eso es por medio del censo, ¿no, profesor? Que nos establecen pobre, ¿no? El nivel económico. así es, pero yo desconozco dónde se hace. Lo que tiene que hacer es ir a la oficina de informes del mismo Laredo para que ellos le orienten si es que hay alguna página web, porque ahora los formularios son virtuales, ¿sí? Donde Ya, tenga que presentar su solicitud de rectificación de categoría socioeconómica. hay rectificación. Ya. Profesor, Muchas pero gracias. ahora el Estado ya está inscribiendo a todas las personas, porque en mi caso, mi niño tiene 13 años y nunca me quisieron dar el CIS porque por los préstamos que yo tenía con mi esposo. Nunca, no me quisieron dar. Yo Es siempre cuando que, pasaba, cancelaba mi consulta, pero ahora ya me han venido, el año pasado creo ha sido, a inscribirme, que ahora tienen CIS ya mi esposo y mis hijos y yo. ¿tenías préstamos en qué institución? En los bancos. Ya. Recuerden ustedes que para categorizar un nivel socioeconómico se suman todas las entradas y salidas de dinero. Y de ahí se saca un promedio. Si tu promedio está dentro de la categoría de un nivel socioeconómico, estarás en esa categoría. Si tus movimientos entrada y salida de dinero suman más, entonces lamentablemente no tendrás derecho a CIS. Profesor, una consulta. Dígame. Profesor, bueno, mi pareja trabaja en una empresa privada y él tiene el de salud. Y Ya. resulta de que solamente puede asegurado, yo tengo a mi hijito, le ha asegurado a mi hijo, pero yo no me puedo asegurar. ¿Cuál es el motivo que te han dado? Me dijeron que teníamos que ser casados. Ah, Bueno, eso es lo que me dijeron a mí hace 3 años. ya, perfecto. Si son convivientes, ustedes tienen que tener dos tipos de documentos. O demuestran mediante una partida de matrimonio que son casados, o demuestran mediante un certificado de convivencia con testigos que garanticen que ustedes tienen una convivencia mayor a un año. Eso se hace en notaría, ¿verdad, profesor? Así es, se hace en una notaría. Ese documento se llama unión de hechos. Así es, unión de hechos. Sino que trato Para de... que tu pareja te pueda afiliar al Al seguro seguro. Profesor. De salud. Dígame. Le escucho, señorita. Les escucho. Profesor, ¿hasta cuántos, por ejemplo, si en el caso es una persona soltera y tiene seguro, hasta cuántos integrantes de su familia, ya sea sus padres y menores de edad, puede integrarlos a su seguro? ¿Hay un límite o cómo es eso? Todos los que pueda. Todos los que pueda. Pero ojo, lamentablemente es hasta que ellos estén en la capacidad de poder valerse por sí mismos. Hay un tope de edad. Bien. Ok, acá hay Ya, gracias. acá hay una pregunta de Leslie. Dice, profesor, por pandemia afiliaron así todos los que no están afiliados a algún seguro. Ah, es correcto. Es que lo que se tiene que hacer, y quiero que ustedes entiendan, es que el Estado peruano debe garantizar que el 100% de las personas pertenezcan a algún tipo de seguro. Y el requisito fundamental para que esto ocurra es, en primer lugar, que el 100% de los peruanos tenga un DNI. Cuando tú tienes un DNI, entonces eres visible para el Estado. Si no tienes DNI, entonces no existes para el Estado peruano. Y los presupuestos no se pueden calcular. Por ejemplo, si ustedes tienen una fiesta y tienen registrado a 18 personas, ¿cuántos platos prepararán? 18. 18. ¿Prepararán 20? No. Definitivo que no, porque solamente están visualizando a las personas que están anotadas en su lista. De la misma manera, si una persona no figura su DNI, entonces, ¿cómo nosotros podemos inscribirla a un seguro? O, en todo caso, ¿cómo compraremos camas o medicinas
si no sabemos si existe o no existe. Ese es un gran problema del país. Existe aproximadamente cerca de 1.600.000 peruanos que actualmente no cuentan con un DNI. Y si no cuentan, esas personas no existen para ningún sistema de salud. Ese es el primer problema que debemos solucionar. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame, le escucho. ¿Y en el seguro de salud dónde se atienden? ¿En el hospital o en clínicas? El seguro de salud en los hospitales de salud. Hay hospitales de salud. Así es. Y ahí en los hospitales de salud te atienden para cualquier enfermedad. Así es. Tienes que sacar, obviamente, tu cita. Por ejemplo, necesitas que te hagan una operación, ¿también te lo hacen? Por supuesto, tienes que programar tu cita. Vas, realizas tu Sí, consulta, el médico evalúa el servicio que tiene que darte y de ahí tienes que realizar un trámite para que te puedan atender dependiendo de la dolencia que tengas. Y hay, como se dice, hay que guardar cita y hay que esperar el turno que te toque, que podría demorar o podría ser rápido. Sí, pero también depende del hospital, profesor, porque hay hospitales, por ejemplo, porque yo me atiendo por el de salud de Florencia de Mora, que no tiene la especialidad de neumología. Muy bien. Y es ahí donde te derivan a otros hospitales y también para tomografías y cosas más que son más grandes, te envían a hospitales como el Azarte o el Virgen de la Puerta, porque en los hospitales pequeños como de Florencia de Mora, del Porvenir, no hay especialidades. Perfecto. Entonces te derivan a otras. Perfecto, lo que tú dices es correcto. Recuerden ustedes, punto número 1, todos debemos atendernos en los centros de salud más cercanos a nuestro hogar. Si la señorita vive en Florencia de Mora, debe atenderse en Florencia de Mora. Si este centro de salud, posta u hospital no reúne las condiciones, se procede a lo que se le denomina como derivación. Es decir, te voy a enviar a otro centro de salud del mismo tipo, pero que sí tenga el servicio, que puede ser Lasarte, que puede ser Albrecht, etc. ¿Sí? Ahora sí les quedó claro, chicos. Profesor, yo tengo un... Profesor, una consulta. ¿Cuál era el significado de EPS? Empresa prestadora de servicios de salud. Ya, ahí incluyen lo que es, por ejemplo, las clínicas particulares, ¿o qué incluyen ahí? EPS solo incluye clínicas particulares. No incluye ningún tipo de clínica del Estado. Ok, profesor. Profesor, una última pregunta. Sí, le escucho. ¿Y qué diferencia tiene el seguro de salud con el SIS? Bien, como te mencioné, el seguro de salud es para aquellos trabajadores que aportan, que están en planilla y pagan todos los meses una parte de su sueldo para tener una atención. En el caso del Seguro Integral de Salud, o SIS, el Estado peruano es el principal proveedor de dinero. Y como ustedes saben, el Estado peruano tiene mucha deficiencia en cuanto a la cantidad de dinero que proporciona el SIS. Entonces, si acá es el Estado que puede dar poco dinero y en salud son los mismos trabajadores que todos los meses aportan, ¿en cuál de los dos crees tú que debe haber más dinero? ¿En salud? Excelente. Obviamente, en salud, ¿no? Entonces, ahí nomás, ¿cuál crees que será mejor atención? El privado. Privado. Obviamente, el privado. Compras, amiga. A ver, Profesor, una última pregunta. ya. Sí, porque ya estoy atrasado ya.
si yo tengo el CIS, ¿puedo tener el seguro de salud? No. Si tienes uno, el otro se anula. Y para tener para tener el seguro de salud, ¿qué puedo hacer para anular el CIS? Se anula automático. Inmediatamente que tienes esa salud, el otro seguro se queda sin efecto. Ah, ya, ok. Porque ya dejaste de ser población pobre y no asegurada. Muy bien, continuamos, chicos. Se colgó de tantas preguntas que han hecho. Interesante. Qué bueno que les guste este tema. Bien, recuerden ustedes, y esto ya para terminar esta diapositiva, todos estos trabajadores del sector privado también pueden ser atendidos en instituciones del sector público. Por ejemplo, si un militar se accidenta y lo más cercano para atenderse es un hospital del MINSA, tendremos que llevarlo al hospital del MINSA y el MINSA lo atenderá. No hay ningún problema. Después se regularizan documentos, etcétera, etcétera. Si un trabajador formal de planilla se accidenta, ¿no? O le da un infarto en la puerta del hospital regional, tienen que atenderlo. Tienen que atenderlo. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a continuar. Para mí, profesor. Vamos a ver el día de hoy entonces, como les he mencionado, conceptos referentes al sector salud. Vamos a ver también algunos conceptos como qué significa sector salud, qué significa sistema de salud, qué significa el Sistema Nacional Coordinado Descentralizado del Sector Salud, y por último vamos a conocer qué cosas son los consejos nacionales, regionales y provinciales de salud. ¿Sí? Temitas que vamos a ver directamente el concepto, para que no perdamos mucho tiempo. Primer concepto, a ver, ojalá que no se cuelgue. Hoy se voló. Ya he sobrecargado el internet. A ver, un segundo mientras carga. A ver, un segundo mientras carga. Bien, sector salud. El sector salud se define como el conjunto de valores, el conjunto de normas, instituciones y actores que desarrollan actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios cuyos objetivos principales o exclusivos son promover la salud de individuos o de grupos de población. Este concepto lo brinda la Organización Mundial de la Salud. En resumen, ¿qué cosa es el sector salud? Es una serie de recursos que ustedes los pueden ver aquí en rojo, valores, normas, instituciones y actores o personas que realizan una serie de tareas con el objetivo de obtener la salud de individuos o de grupos de individuos. ¿Quedó claro el concepto? Chicos. Sí, profesor. ¿Puede repetirlo, profesor? Profesor, ¿podría repetir, por favor? Sí, lo escuchas en la grabación porque hoy tengo que avanzar porque nos hemos pasado de la hora. ¿Sí? Ok, profesor. Disculpe más bien porque nos hemos pasado con las preguntas. Sí. ¿Qué cosa es un sistema de salud? Un sistema de salud, como hemos visto anteriormente, engloba todas las organizaciones, todas las instituciones y todos los recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud. ¿Está claro el concepto, chicos? Sí, profesor, para mí. Muy bien. Comprende 4 sectores: el sector público, el sector privado, el sector tradicional y el sector informal. Les voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Cuando hablamos del sector público, ustedes inmediatamente se acuerdan Hospital Regional, Hospital Belén. ¿Es correcto, chicos? Correcto, profesor. Cuando hablamos del sector privado,
vamos a hablar de cualquiera de las clínicas que ustedes conocen. Clínica Peruanoamericana, Clínica San Pablo, etc. ¿Es correcto, chicos? Correcto. Correcto. Bien. Cuando hablamos de sector tradicional, estamos hablando de aquellas instituciones, aquellos organismos que tienen muchos años en el mercado y brindan también servicios de salud. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de la Farmacia Libertad? Sí, sí, lo sé. La Farmacia Libertad es una organización, ¿sí?, que brinda salud desde hace más de 50 años. ¿Sí? Es una empresa muy tradicional en la ciudad de Trujillo. Por ponerles un ejemplo. Y por último, también tenemos personas que pertenecen al sector informal, es decir, no pertenecen a ninguno de los otros sectores, pero que también brindan servicios de salud. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de las parteras? Claro que sí, profesor. Una partera es una persona que brinda servicios de salud por su experiencia, ¿sí? Pero que no pertenece a ninguno de los otros sectores. Y que además, de repente por ahí, cobra por los servicios que da. ¿Sí? Cobra por los servicios que da. ¿Los ejemplos han quedado claros? Profesor, disculpe, con respecto al ejemplo tradicional, ¿quiere decir que en la farmacia también es tipo como si estuviera como si fuera un doctor o estuvieran algo así, porque usted dice que presta salud? ¿A qué se refiere? A ver, vamos al concepto. Cuando hablamos de el concepto de sistema de salud, dice organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud. En ningún momento dice recetar. O dice recetar. ¿No? Cualquier actividad encaminada a mejorar la salud es un sistema de salud. En el caso de la Farmacia Libertad ofrece productos farmacéuticos y recibe a cambio dinero. ¿Sí? Profesor, entonces el de salud estaría en el sector ¿Es privado? como un laboratorio particular también? Podría ser un laboratorio particular. ¿A qué sector pertenece? Usted dijo que Privado. solo era privado. 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 Pero cuando hablamos de sector tradicional, estamos hablando de aquellas empresas, instituciones u organismos que tienen muchos años en el mercado y ya se vuelven una tradición. Sí, se vuelven una tradición. Les pongo el ejemplo. Las cadenas también podrían ser. ¿Cuál? ¿Cuál, señorita? Las ¿Cuál farmacias ejemplo? más antiguas, ¿no? No, bueno, las cadenas no son antiguas, las cadenas son modernas. Profesor, disculpe, en este caso la farmacia médica que está acá en Unión, cerca de Lasarte, ¿podría ser una organización tradicional? Por supuesto, porque tiene más de 30 años en el mercado. Pero ya tiene clínica. Pero una cosa es la clínica y otra cosa es la farmacia. O la clínica está encima, la farmacia está dentro de la clínica. No, está al lado. Está al lado. Son instituciones. costado. Así es, son separadas. ¿Sí? Profesor, ¿y las farmacias ISIS también? Bueno, la farmacia Isis, hasta donde yo recuerdo, debe estar bordeando los 25 años aproximadamente. Y tiene una infraestructura bastante moderna. Bastante moderna. Entonces ya prácticamente pasa, y aparte es una mini cadena. Entonces ya pertenece al sector privado. Profesor, entonces, según lo que usted hace mención, hay hay un año hay años de antigüedad que debe tener y para llamarse que es un sector tradicional, un sistema de Mire, salud. más que años, recuerden ustedes que cuando ustedes hablan de tradición, hablan de algo que siempre lo han visto ahí. Por ejemplo, tradición en Trujillo son los caballos de paso. Sí. Sí. Tradición en Trujillo es Huanchaco. Sí.
Por supuesto. Los Sí. caballitos de Totora es tradición. Sí. Entonces, ese es básicamente el concepto de tradicional. Es una característica Es una que característica. tiene la asociación. Por ejemplo, Salud lo dijo privado, ¿verdad? Estaba todavía sí, haciendo una- ojo, que solamente les he puesto un ejemplo de farmacias. Recuerden que también hay instituciones de salud distintas, variadas, llámese, vamos a poner, consultorios particulares, llámense otro tipo de servicios de salud que también son tradicionales. Por ejemplo, quienes viven en el Porvenir, ustedes han escuchado hablar de este doctor que está por la Policía Nacional, a la vuelta de la Policía Nacional. Doctor Ravelo. El doctor Ravelo Peláez. Eso es un consultorio Sí. tradicional, ¿o me equivoco? Ajá, sí. Sí, Sí. porque él es oncólogo, también medicina Así es. general, sí. ¿Brinda Atiende servicios de partos. salud? ¿Hace servicios de salud? Sí. Entonces, Sí. su negocio será un negocio tradicional. ¿Sí? ¿Y el doctor Anticona? También podría ser el doctor Anticona, siempre y cuando sea su consultorio y no su clínica. Así porque tiene una clínica también, por el arco. Así es, tiene su clínica. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro estos 4 sectores? Claro que sí. Para Sí, mí. profesor. Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Ya es tarde, ya me hicieron demorarme. Vamos a ver. Interesante la clase. Muy bien. La idea es que ustedes aprendan a diferenciar el sistema de salud y los distintos componentes para que cuando ustedes escuchen una noticia en la televisión y vean de repente a un político o a un miembro del Estado que empieza a hablar del sistema de salud y empieza a hablar de un montón de cosas, sepan entender si lo que está diciendo es cierto o nos está engañando. Nos engañan. Así es. Nosotros a veces escuchamos y escuchamos palabras bonitas, pero el contenido es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo ustedes que son profesionales de la salud y tienen que orientar a la población. Si nosotros simplemente no le prestamos atención, vamos a vivir siempre engañados. ¿Sí? Entonces es importante que conozcan estos términos para que puedan entender si lo que nos dicen es correcto o nos están mintiendo. Bien. El sistema de salud tiene que cumplir 4 funciones. Cualquier sistema de salud tiene que cumplir 4 funciones. La primera, provisión de servicios. Es decir, todo sistema de salud brinda servicios de salud. ¿Sí? Algunos venderán medicinas, otros darán atención a consultorios, otros darán operaciones, otros brindarán camas de emergencia y así sucesivamente. También un sistema de salud debe generar sus recursos, debe generar sus propios recursos. ¿Cómo generan las clínicas sus recursos? Cobrando las consultas, vendiendo los medicamentos y cobrando por los servicios que da. ¿Cómo brinda o cómo capta recursos un consultorio médico? Cobrando por las consultas. ¿Cómo capta recursos una farmacia? Cobrando por las medicinas. Tercero, todo sistema de salud también recibe financiación, que puede ser del Estado o puede ser propia. Y por último, y lo más importante, todo sistema de salud debe brindar una muy buena gestión. Es decir, las cabezas del sistema de salud deben utilizar correctamente los recursos para que la salud llegue a más personas. Este último punto, ¿se cumple o no? Sí. No, no se cumple. No se No, cumple. no. Definitivo que adolecemos de ese último punto, ¿no? Entonces vean ustedes que ya ustedes han entendido un sistema de salud, saben también las distintas sectores o categorías del sistema de salud y también saben cuáles son las funciones principales de un sistema de salud. Es importante. Un tema tan complicado, en unas pocas diapositivas, ustedes los han podido entender. Siguiente concepto, Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
Recuerden ustedes que para que el Estado peruano funcione, debe, en primer lugar, coordinar las distintas actividades en salud y también esta palabra que es importante, descentralizar los recursos para que la salud llegue a toda la población en todo el país. Eso es fundamental. Coordinar y descentralizar los servicios de salud. Bien. Finalidad del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud es promover, proteger y recuperar la salud de la población. Esa es su finalidad. ¿Sí? Esa es su finalidad. ¿Quién será la cabeza de este sistema? ¿Quién creen ustedes que será la cabeza de este sistema? En el país. Los médicos. En el país, ¿quién es la cabeza del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud? Ministerio Público. El ministro de Salud. El Ministerio de Salud, es correcto. ¿Quién me dijo Ministerio Público? Le voy a jalar las orejas. Profesor, me equivoqué. El ministro de Salud. Ministerio de Salud. ¿Bien? Entonces, la cabeza... Profesor, Perdón. profesor, disculpe, ¿es lo mismo Ministerio de Salud que el ministro de Salud? Bueno, el Ministerio de Salud es la institución y el ministro de Salud es la persona. ¿Sí? Es el encargado de que... Y en este caso, trabaje como usted dice, ¿quién es la cabeza? ¿Quién sería? ¿El ministro entonces? El Ministerio de Salud, la institución. La institución. ¿Bien? Bien. Ahí están una serie de finalidades o actividades de este sistema, ¿no? Coordinar procesos, coordinar planes y programas, lograr el cuidado integral y sobre todo este último es importante, avanzar hacia la seguridad social de todas las personas. ¿Sí? Que todas las personas puedan tener algún sistema de salud. ¿Será correcto eso? ¿Todos tienen un sistema de salud? Sí. Algunos no. Y otros están en el de salud. Todos tienen un sistema de salud. Obviamente lo acabamos de decir, no todas las personas poseen un sistema de salud. Ese es el objetivo primordial, que todos los peruanos estén en algún sistema de salud. Como les mencioné, hay 1.600.000 peruanos que no tienen ni DNI. Menos van a tener atención en salud. Es decir, disculpe, entonces el S... ¿El qué? Profesor, le quería decir, entonces, ¿cómo está compuesto el SINCDS? Entonces, Perdón. por el Ministerio de Salud sería, o cómo está compuesto a través de qué organizaciones del sistema de salud. A ver, discúlpame, pero no te puedo escuchar bien. ¿Alguno de tus compañeros podría repetir la pregunta que ha hecho su compañera? Que lo escribe en el chat. Sí, porque no te he entendido. Discúlpame que te corte, pero no te he entendido porque no se escucha bien tu audio. Bien. ¿Cómo se conforma? ¿Quién es el rector y la autonomía institucional? Cuando hablamos de rectoría, recuerden, hablamos de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Acá lo tienen ustedes escrito. La institución. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Debajo del Ministerio de Salud están todos los demás servicios de salud. Ministros. A ver, escúchenme por favor. Acá lo tienen ustedes subrayado. Debajo del Ministerio de Salud está el Seguro Social, los servicios de salud de las municipalidades, la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, los servicios de salud del sector privado, las universidades, que también brindan un servicio de salud, y las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, la cabeza es el Ministerio de Salud y todos los demás integrantes están debajo del Ministerio de Salud. ¿Sí? ¿Quedó claro?
Sí, profesor. Muy bien. Ahora, para poder coordinar en las regiones, en las provincias y las localidades, el Ministerio de Salud establece consejos, es decir, un grupo de personas, ¿no? Contratadas, ¿no? Especialistas en salud, que van a ver los principales problemas en sus regiones. Y para eso existen el Consejo Nacional de Salud, el Consejo Regional de Salud y el Consejo Provincial de Salud. Y todos ellos coordinan con la cabeza, que es el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Ujú. Así es. Ok. ¿Quedó claro entonces, chicos? ¿Sí? ¿Está Sí, todo claro? Sí, profesor. Interesante. Muy bien. Ahora bien, ya terminando, vamos a realizar un trabajo de aplicación que ya lo voy a poner en Google Formularios. ¿Cuál es ese trabajo? En primer lugar, pregunta número 1. De acuerdo al concepto de sistema de salud, poner un ejemplo de una institución del sector público, una del sector privado, una del sector tradicional y una del sector informal. Entonces, su primera pregunta de la tarea es colocar un ejemplo de estos 4 sectores. ¿Esta primera pregunta está clara? O sea, los nombres de la institución, ¿verdad? Nada más. No quiero conceptos, quiero solamente el nombre. Nombres. El Del nombre. sector público, privado. ¿Sí? Está claro, ¿no? Un ejemplo de cada Sí, uno. profesor. Muy bien. Sí, veo. La segunda pregunta es realizar un esquema. Puede ser mapa mental, de manera que ustedes desean, de cómo está compuesto el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Cuando hablamos de un esquema o un mapa mental, ¿cuál será la cabeza? ¿Quién es la Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Así es. Y debajo del Ministerio de Salud, ¿quiénes están? Todas las instituciones. Todas las demás instituciones que están mencionadas en el artículo número 2. ¿Está correcto la pregunta? Sí, profesor. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Muy bien. A ver, la señorita que faltaba su pregunta, ¿logró aclarar para poder explicarle? ¿Logró aclarar su pregunta? Porque no la veo en el chat. ¿Sí? ¿La aclaró o no? Profesor, una pregunta. Sí, le escucho. Profesor, diga, las diapositivas nos los va a pasar para poder repasarlo, para poder hacer el trabajo. Las diapositivas, a ver, un segundo. Políticas Nacionales 2021. Ahorita las paso. Sí, ahorita las estoy pasando. Terminada la clase, les estoy pasando las diapositivas. Sí, no pierdan Profesor, en tiempo. el mapa conceptual que voy a hacer, lo puedo poner Ministerio de Salud y ya no SNSD. Por eso, pues, yo lo que quiero es que tú me pongas Ministerio de Salud porque es la cabeza. ¿Está claro o no? Ya, Sí, Profesor, disculpe, en el mapa conceptual, Mucho más del ¿se puede video. hacer mapa conceptual en el formulario Google que va a mandar usted? Por supuesto, lo que yo les voy ya. a enviar es una tarea en la cual ustedes pueden subir un archivo. Si ustedes, gracias. si ustedes desean subir un archivo, lo pueden subir. Archivo de Word, archivo de Excel, PowerPoint, el que ustedes desean. Si ustedes desean subir una foto porque lo hicieron en su cuaderno, toman una foto nítida, la guardan y la suben a su archivo. No hay tampoco ningún problema. Y si ustedes quieren llenar ahí mismo en el formulario sus respuestas, tampoco hay problema, lo llenan. ¿Cuál es el nombre del doctor del porvenir en lo tradicional? Ah, ya no sean vivos, pues vayan a averiguar. Es parte de la tarea.
¿Ya? ¿Qué pasa? Consulta. Dígame. Profesor, usted va a mandar un formulario Google como lo que nos mandó del curso, del otro curso que también llevamos con usted, así. Así es, pero es un formulario Google que permite subir archivos. Ah, ok, profesor. ¿Sí? Que permite subir archivos. ¿Sí? ¿Hasta qué hora Profesor, estará? disculpe. Dice Ángela Anticona. Solo ejemplos, sí, es correcto, Ángela. Solo los nombres. ¿Hasta cuándo la tarea? Depende de ustedes. ¿Cuánto se demoran en llenar 2 preguntas? Profesor, disculpe, estuvo mal mi internet, no escuché mucho lo de la tarea. ¿Podría repetir, por favor? ¿Qué parte de la Hasta tarea? medianoche. De la primera parte que estuvo hablando de todo eso, y he tenido que reiniciar mi teléfono en realidad y no escuché nada. Ya, la primera parte de la pregunta habla de poner un ejemplo del sector público, privado, tradicional y informal. Un ejemplo. Ya, ya. Y la segunda parte dice hacer un esquema, un mapa mental sobre la composición del Sistema Nacional Coordinado Descentralizado de Salud. Ya, ¿Sí? gracias. Muy bien. Ok. Listo, chicos. Profesor, mándenos las diapositivas para hacer el mapa. Ahorita lo hago. No se preocupen. Ahorita lo hago. ¿Hasta qué hora se puede presentar la tarea? Les hice la pregunta hace un momento. ¿Cuánto tiempo necesitan? Hasta las 9. Profesor. Hasta mañana temprano, profesor. Ya hasta mañana temprano lo pondré. Listo. Yo No hay dije, problema. profesor. ¿A qué hora, profesor? Ya. Hasta las 9 de la mañana, profesor. Bueno, hasta las 9 será. La tarea se entrega en WhatsApp de grupo a su Mediodía, personal. Yo sí, Barreto, en ningún personal. La tarea se entrega en formulario de Google, que ya les voy a enviar el link. Mediodía. Profesor, siempre hágalo así, por favor, las tareas para entregar a las 9, por lo Ya. que trabajo. Muy bien, por Profesor, eso. disculpe, yo estudio en las mañanas también. Entonces, trabajo en las mañanas. entonces hazla ahora, pues. Hasta el mediodía. Lo voy a poner Hasta ahora. las 9 de la Mire, mañana. son 9:30. En media hora yo creo que contestan tranquilamente 2 preguntas. Son 4 ejemplos en la primera parte y en la segunda es hacer un cuadro. Nada más. ¿Es complicado, chicos? Está Gracias. fácil, chica, hasta las 9 de la mañana nada más. Claro, es suficiente. En media hora lo hacen sin ningún problema. A ver, Roberto Profesor, quería siempre hasta las preguntar 9 de la algo. mañana, Profesor, profesor. todo, disculpe, todos están hablando y la verdad que no logré comprender. Entonces, ¿hasta qué hora se va a poder entregar el trabajo? Hasta las 9 de la mañana de mañana. Ya, profesor, saliendo un poco de su curso, el día de ayer usted hizo mención que iba a mandar el video grabado de la clase para acabar de hacer las anotaciones en nuestros cuadernos, pero al parecer que todavía no se ha podido. No, eso quería preguntarle, profesor, si es Sí. que sí lo va a mandar. Los 2 videos los envío hoy día mismo. El de administración y les voy a enviar también el de políticas. Los 2 juntos. Ya, profesor, ¿Sí? muchas gracias. Bien, entonces, ok. Que sea así siempre, profesor, porque yo trabajo hasta las 10. A ver, señorita, ¿usted está trabajando en este momento? Sí, profesor, pero yo Sí. escucho su clase, incluso le respondo. Ya, te doy una recomendación, ¿sí? No solamente para mi curso, sino para cualquier curso, ¿sí? Si estás trabajando, no puedes al mismo tiempo escuchar clase. ¿Sí? La recomendación es que estés en un turno en el cual te permita concentrarte en tus clases, ¿sí? Esa es mi recomendación, ¿sí? Ahora, el hecho de que alguien trabaje conlleva a más responsabilidad. No eres ni la última ni la primera persona que trabaja, ¿sí? Así que yo particularmente no doy concesiones extras a ningún alumno. A todos los trato por igual, ¿sí? Algunos como tú me dirán sus problemas o me dirán sus inconvenientes, otros de repente no. Así que eso es un tema bastante personal, ¿sí? Es un tema bastante personal, ¿ok? Que quede claro. Listo. Ok, chicos, son las 9:34. Terminando la clase, les estoy enviando las diapositivas de la clase y hoy día mismo
dentro de unos 20 minutos, mientras carga el video, los estoy mandando al correo que me enviaron para poder enviarle las clases. Roberto, ¿querías preguntar algo? Sí, profesor, ya le hicieron la pregunta con respecto al video. Ya, perfecto. Muy bien, porque vi acá tu mano levantada. Listo, chicos, ¿no hay más preguntas? Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Ya les estoy enviando la información. Hasta luego, cuídense. Buenas noches, profesor. Cuídese. Hasta luego. Chao, profesor. Buenas noches. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Cuídese. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego con todos. Chao, profesor. Cuídese. Hasta luego, Ya, profesor. nos vemos, cuídense. Luego, profesor. Que sea así siempre, profesor. Va a mandar ahorita.